En la actual entrada de este videoblog vamos a tratar las medidas de carácter urgente y extraordinarias del Real Decreto Ley 8/2020 para hacer frente al impacto social y económico por el COVID-19. Concretamente, se hablará de lo establecido en los artículos 5 y 6 relativos al carácter preferente del trabajo a distancia, también conocido como teletrabajo, y la reducción de jornada respectivamente. Sobre el artículo 5, el único punto a mencionar es que se establece la aplicación preferente del teletrabajo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las empresas tendrán que optar por aplicar las medidas de teletrabajo antes que proceder a la adopción de cualquier otra medida que implique el cese temporal de la actividad de la empresa o el cese laboral de los trabajadores, como por ejemplo puede ser un ERTE. No. Solo tendrán que aplicar de forma preferente esta medida si ello es técnica y razonablemente posible, es decir, si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado para la empresa. Por lo tanto, tendrá que evaluar cada empresa en función de su actividad de forma previa a la aplicación de cualquier otra medida si es posible la implementación del teletrabajo y si ésta es plausible en función del esfuerzo que implique adaptarlo. En lo que respecta al artículo 6, se establece un régimen especial para el derecho a la adaptación horaria y a la reducción de jornada, complementario al establecido en el artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Quiénes tienen derecho a ello? Pues aquellos trabajadores por cuenta ajena, en el supuesto de tener que cuidar de su pareja de hecho o cónyuge, o bien de cuidar a algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, siempre y cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión del COVID-19. El Real Decreto Ley entiende que concurren esas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas anteriormente, que bien por razones de edad, enfermedad o discapacidad necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. También entiende que concurren estas circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen el cierre de centros educativos o otras de cualquier otra naturaleza. Finalmente, también entiende que existen circunstancias excepcionales cuando se requiera la presencia de la persona trabajadora, cuando esta persona trabajadora que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos del cónyuge o familiar hasta el segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por circunstancias justificadas con el COVID-19. Primero, este derecho es un derecho individual de cada trabajador. Por lo tanto, este debe realizarse asegurando un reparto igualitario y corresponsable entre los progenitores o cuidadores. Finalmente, este derecho tiene que estar justificado y ser razonable y proporcionado en relación con la situación de la empresa, sobre todo cuando sean varias personas de una misma empresa las que acceden a dicho derecho. Este derecho corresponde fijarlo inicialmente al trabajador, el cual deberá establecerlo teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, es decir, tiene que estar justificado, ser razonable, necesario y adaptado a las circunstancias de la empresa. Finalmente, establece también el Real Decreto en este apartado que deberá hacerse lo posible tanto por la empresa como por el trabajador para llegar a un acuerdo en el caso de que haya algún tipo de discordancia por este motivo. Este derecho, como bien establece el Real Decreto Ley, puede materializarse de múltiples formas, como por ejemplo en un cambio de turno, una alteración del horario, un horario flexible, una jornada partida o continuada, un cambio en el centro de trabajo, un cambio de funciones, un cambio en la forma de la prestación del trabajo incluyendo el trabajo a distancia. También continúa estableciendo que puede establecerse
por cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implementarse de modo razonable y proporcionado, siempre y cuando este cambio tenga en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en el presente Real Decreto. En primer lugar, debemos establecer qué personas se encuentran en los supuestos establecidos en el artículo 37.6 y 37.7, siendo así aquellas personas que se encuentren en una situación de solicitar una reducción de jornada por razones de guardia legal al tener a su cuidado a un menor de 12 años o a una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida. Para el 37.7 se establece el mismo derecho a la reducción de jornada, pero en los supuestos de encontrarse a cargo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pudiera valerse por sí mismo y no desempeñe una actividad retribuida. Fijados cuáles son los supuestos mencionados en el Estatuto de los Trabajadores, se fijan algunas especialidades respecto del régimen general previsto en el artículo 37.7 y .6. Estas especialidades son que debe realizarse la comunicación para solicitar la reducción de la jornada a la empresa con al menos una antelación de 24 horas y que finalmente puede solicitarse esta reducción hasta en un 100% de la jornada, sin que esto implique el cambio de naturaleza a efectos de la aplicación de los derechos y garantías establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, siendo necesario en este caso que, como en todos los demás supuestos mencionados, esté justificada y sea razonable y proporcionada a la situación de la empresa. Finalmente, para aquellas personas que se encuentren ya disfrutando de una reducción de jornada conforme a las situaciones establecidas en el artículo 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, estas personas podrán modificar las condiciones de su reducción de la jornada con las especialidades que hemos mencionado anteriormente, siempre y cuando se cumplan las condiciones de que sea justificada, razonable y proporcionada a la situación de la empresa. En último lugar, establece el Real Decreto Ley que la impugnación de los conflictos que puedan surgir se ventilarán ante la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Este artículo 139 es el relativo a los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente por la empresa.